Hola con todos estimados compañeros, mi nombre es Arturo Romero, soy estudiante de quinto ciclo de la facultad y esta será una ayudantía virtual para la Cátedra de Fundamentos del Derecho para nuestros compañeros que están cursando el primer ciclo. Como primer punto estableceremos qué es la ley. En el artículo 1 de nuestro Código Civil establece a la ley como la declaración de la voluntad soberana que manda, prohíbe o permite. Ahora bien, tenemos un concepto más o menos básico de lo que es la ley, es decir, la voluntad del pueblo, que puede ser permisiva, prohibitiva e incluso obligatoria. Este concepto lo iremos puliendo a medida que avance esta clase, pues bien, la ley tiene bastantes clasificaciones más, como por ejemplo que es bilateral, es decir, es cumplida por todos, ambas partes, tanto el legislador como a la persona a la que se está dirigiendo la ley. Asimismo es heterónoma, es decir, que tiene que ser aprobada por una autoridad competente. Es externa porque se debe cumplir a pesar de que yo no esté de acuerdo con ella, y es coercitiva. La coerción es la posibilidad legítima de usar la fuerza para hacer que ésta se cumpla. Ahora bien, que tenemos un concepto más o menos ya amplio de lo que es la ley, veremos cómo se asemeja la ley jurídica con el resto de leyes. Pues bien, según el autor Norberto Bobbio, estas tienen un núcleo en común y es hacer que nosotros, como sociedad, actuemos de una forma determinada. Ahora bien, estas deben cumplir con tres requisitos básicos. Tienen que ser justas, válidas y eficaces. Justas quieren decir que tienen que cumplir con los principios universales de justicia. Tienen que ser a su vez válidas, quiere decir que se encuentren normadas en nuestro reglamento, y tienen que ser eficaces, es decir, que una vez que se encuentren vigentes, deben ser cumplidas por todos. Muy bien, ahora analizando otro concepto más amplio de la ley, tenemos el de Esquela-Narducci, que establece la ley como una fuente formal del derecho, que a través del Poder Legislativo establece normas abstractas, generales o judiciales, mediante el procedimiento establecido en nuestra Constitución. Este procedimiento también lo veremos más adelante en esta ayudantía virtual. Ahora que ya vimos conceptos de ley, analizaremos conceptos básicos del derecho. Como primero tenemos el del Kelsen, que establece que el derecho es un conjunto de normas coercitivas que permiten regular la conducta humana. Y tenemos una primera crítica a este concepto, que es la crítica de Herbert Hart, un filósofo positivista del derecho, que establece que el derecho no solo es coercitivo, y establece como definición un conjunto de normas tanto primarias como secundarias. Las primarias, ya veremos la clasificación que establece Hart, y las secundarias son las que permiten corregir a las primarias. Ahora, Hart establece como crítica a Kelsen que todas las normas son coercitivas, y como ejemplo da la cátedra el artículo 611 del Código Civil, que establece la definición de playa, es decir, esta norma no tiene ningún tipo de coerción. Ahora veremos la subclasificación, encontramos las que definen, como el artículo 611, las que otorgan competencia, como las que se encuentran en el Código Orgánico de la Función Judicial en temas judiciales o dentro de nuestra misma Constitución. Tenemos también a las que remiten, las que interpretan, las permisivas y a su vez las que derogan. La derogación de una ley puede ser tanto expresa como tácita, es decir, al momento de publicar una ley y entrar en vigencia, esta puede derogar tácitamente a la anterior de manera cronológica, esto lo veremos también más adelante en antinomias, o puede ser expresamente cuando el proyecto de ley estipule la ley que va a derogar al momento de ser esta publicada. Bien, como ya mencionamos a las normas que derogan según Hart, ahora analizaremos a la antinomia jurídica. ¿Qué es la antinomia jurídica? Básicamente es la contradicción dentro de la norma que tiene que cumplir con ciertos requisitos. El primero es el ámbito de validez, este puede ser temporal, espacial, personal o material. Dentro de las fuentes del derecho tenemos al material, es decir, el motivo por el que se creó esta norma. Segundo, que tengan incompatibilidad dentro de sí. Pueden estar dentro del mismo ordenamiento jurídico dos normas que regulen lo mismo, pero al momento de aplicarlas se contradigan entre sí. Ahora bien, ¿cómo se soluciona esta antinomia jurídica o contradicción entre las normas? Existen tres maneras. La primera sería la cronológica, con un principio latín que viene desde la época de Roma, conocido como lex posteriori deroga lex anteriori. Esto quiere decir que siempre la norma posterior va a prevalecer sobre la anterior. El segundo sería el jerárquico, en el que establecemos, bajo la pirámide de Kelsen dentro de la Constitución, en su artículo 425, ya que esta tiene supremacía jerárquica, los puntos para definir qué norma va a prevalecer sobre la otra. Y tenemos como último la especialidad, conociendo el principio de que toda disposición especial prevalece sobre toda disposición general. Para terminar con la clasificación de las normas, tenemos la de Bourne-Wright. A diferencia de Hart, que hace una clasificación de las normas jurídicas, Bourne-Wright hace una clasificación de las normas en general, y establece como primer punto que nosotros seguimos varios tipos de normas, dentro de las cuales encontramos a las ideales, a las técnicas, a las prescriptivas, a las que definen o determinan e incluye a la moral y a la costumbre. Ahora bien, para Bourne-Wright, las normas que más se asemejan a las jurídicas son las prescriptivas, y establece el lineamiento de estas normas, que es el siguiente. Como primer punto tenemos al carácter, es decir, si estas normas son obligatorias, prohibitivas o permisivas.
Como segundo tenemos al contenido, es decir, qué obligan, qué prohíben o qué permiten. Como tercero tenemos a la condición de aplicación, que puede existir de dos tipos. Primero, una norma condicionada o una norma que no tenga condición. Como por ejemplo, mediante decreto ejecutivo dentro de la pandemia, el presidente estableció que las personas que ganen de $500 para arriba deberán hacer una contribución especial al Estado para la salud pública. Dentro de esta norma encontramos la condición de $500 para arriba, es decir, aquí existe una condición que regula a cierta parte de la sociedad. Ahora, las normas que no tengan condición de aplicación serán para regular a toda la sociedad. Y tenemos a la autoridad normativa. La autoridad normativa es el ente o agente que dicta y emite la norma. En este caso podría ser tanto el Poder Legislativo como el Poder Ejecutivo. Por último tenemos a la promulgación. La promulgación certifica que la norma está vigente y que debe ser cumplida y conocida por todos. Dentro de esta, vamos a verla también dentro de los pasos para aprobar la ley. Existe un viejo adagio del Código Civil en el cual establece que la ley se presume conocida por todos y su ignorancia no excusa a persona alguna. Y también tenemos dentro de los lineamientos de la norma prescriptiva a la sanción, que como ya sabemos entra dentro de la coerción, que es la amenaza de castigo o la posibilidad legítima para hacer que se cumpla la norma usando la fuerza. Veremos en otro punto los atributos de la persona, teniendo en consideración que en el Ecuador existen dos tipos de personas. El primero sería la persona natural, que se conoce como todo individuo de la especie humana capaz de ejercer derechos y contraer obligaciones. Y como segundo tenemos a la persona jurídica, que es un ente ficticio capaz de ejercer derechos y contraer obligaciones y es representado legalmente. Ahora bien, como primer atributo tenemos al nombre. El nombre es un vocablo que sirve para distinguirnos de entre otras personas y su uso es de carácter obligatorio. Como segundo atributo tenemos al domicilio, que es la residencia en cualquier lugar del país con intención de quedarse. Esto, por ejemplo, tanto a las personas naturales como jurídicas sirve al momento de citarnos en trámites judiciales o a las personas naturales en procesos electorales para empadronarnos e incluso para postularnos como candidatos. También tenemos a la nacionalidad, que es un vínculo jurídico que nos une con el Estado. Tenemos al Estado civil, este habilita o deshabilita a la persona natural para ejercer o contraer ciertas obligaciones civiles. La persona jurídica no carece de este atributo de la persona, puesto que al ser una ficción del derecho es incapaz de relacionarse efectivamente con otras personas. Y tenemos al patrimonio. Se conoce al patrimonio como el conjunto de relaciones jurídicas pertenecientes a una persona que tienen un fin pecuniario, es decir, tanto activos como pasivos, lo que yo debo y lo que yo tengo, que se pueda calcular en dinero. Otro atributo de la persona sería la capacidad. Conocemos a la capacidad como la aptitud legal para contraer obligaciones y asimismo ejercer nuestros derechos. Tenemos en consideración que todos somos capaces ante la ley, salvo sus excepciones, y estas son tres. La primera sería la incapacidad absoluta, donde tenemos a los dementes, tenemos a los impúberes y tenemos a los sordomudos que no puedan dar a entenderse ni por lenguaje de señas ni por lenguaje escrito. Como segundo tenemos a la incapacidad relativa. Dentro de esta encontramos a los menores adultos, es decir, la mujer que es mayor de 12 y el hombre mayor de 14 que no hayan cumplido la mayoría de edad. Tenemos a los interdictos también. Estos deben ser declarados judicialmente, puede ser por consumir sustancias estupefacientes, es decir, un toxicómano, un ebrio consuetudinario o un apostador compulsivo. Como les indiqué, debe ser declarado judicialmente, puesto que si el día de mañana yo tengo un familiar que compromete sus bienes en patrimonio por unas apuestas y este lo hace a menudo, este acto no será declarado nulo si antes esta persona no haya sido declarada interdicta judicialmente, ya que debería tener un representante legal que pueda administrar sus bienes. También dentro de esta incapacidad tenemos a la persona jurídica. Como ya lo mencioné, la persona jurídica es una ficción del derecho, es decir, un ente ficticio que debe ser representado por una persona natural. Ahora bien, tenemos otra incapacidad, que es la incapacidad particular, y esta se devenga de los actos que nosotros realicemos. Por ejemplo, el día de mañana, por haber cometido un delito en perjuicio del titular de derecho de herencia o ser el titular de la herencia y haber cometido delito sobre la persona a la que yo iba a heredar, esto me da la incapacidad de no poder ejercer mi derecho de herencia. Esto lo verán en una clase en la cátedra con un principio bastante fundamental en el derecho conocido como nadie puede beneficiarse de su propio dolo. Incluso esta incapacidad particular recae sobre familiares del presidente o ejecutivo que no pueden contratar con el Estado. Ahora bien, ¿cuáles son las diferencias entre la incapacidad relativa y la incapacidad absoluta? Pues bien, los actos que sean realizados por los incapaces absolutos tendrán la nulidad absoluta y los actos que sean realizados por incapaces relativos tendrán la nulidad relativa. Como bien sabemos, todos somos capaces ante la ley, salvo las excepciones de la incapacidad relativa y absoluta que ya la vimos dentro de esta clase. Ahora bien, también hay otras formas de nulitar actos jurídicos o contratos que realicemos.
Estos serían los vicios del consentimiento. Dentro de la legislación ecuatoriana tenemos 3 vicios del consentimiento, que son el error, la fuerza y el dolo. Como primero hablaré del error. El error puede existir de 2 formas, el error de hecho y el error de derecho. Dentro del error de derecho tenemos en consideración que este no vicia el consentimiento, puesto que el derecho y la ley se presumen conocidas por todos. Sin embargo, el error de hecho puede viciar el consentimiento cuando éste recae sobre la identidad de la cosa, sobre el acto o contrato que estoy celebrando o sobre la identidad de la persona en caso de que yo desee celebrarlo. Por ejemplo, sobre el acto o contrato. El día de mañana resulta que yo le presto mi carro a Harry y él piensa que se lo estoy donando. Cuando pase el tiempo determinado en el que yo se lo presté y él me indique que yo se lo haya donado, yo nunca brindé mi consentimiento para donárselo, entonces se entendería como error de la identidad del contrato. La identidad de la cosa sería, por ejemplo, que el día de mañana yo compre un carro nuevo del año y yo tengo un carro antiguo y con Harry pacte cosa y precio. Yo le vendo mi carro y él me entrega el precio. Sin embargo, al momento de yo acercarme con las llaves del carro, resulta que él se da cuenta que son las llaves del carro anterior y él pensaba que son las llaves del carro actual, que yo le iba a vender el carro que compré del año. Y cuando recae en la identidad de la persona, por ejemplo, el día de mañana, que Harry, siendo soldador, yo lo quiera contratar para una obra en mi casa, y resulta que el día de mañana Harry tiene un contrato ya dentro de su calendario y él le dice a su hermano que no es soldador que se acerque para que gane ese dinero. El día de mañana que yo vea al hermano a sabiendas de que no es soldador, se habrá viciado por la identidad de la persona. Ahora hablaré de la fuerza. La fuerza es la coacción sobre una persona para que cumpla un acto jurídico o un contrato. Como bien, la fuerza puede ser una impresión fuerte de una persona con un sano juicio, tomando en consideración su edad, sexo y condición. Tenemos como tercero al dolo. El dolo es la relación de causar daño mediante una acción u omisión, es decir, basado en un fraude o engaño llevados a cabo con la intención de dañar a alguien. También podemos nulitar un acto o contrato mediante el objeto ilícito o la causa ilícita. Como bien sabemos, el objeto lícito es la prestación de dar, hacer o no hacer dentro de un contrato. Ahora bien, puede darse que este objeto no cumpla con los requisitos de validez que establece el Código Civil, que son que sea posible, comerciable o determinado. Es decir, si el día de mañana yo quiero vender el reloj que se encuentra en el malecón, no lo voy a poder hacer, primero porque este no es comerciable y esto iría en contra del orden público. Como último veremos a la causa ilícita. La causa ilícita es el motivo que me induce a mí a cumplir un acto o contrato. Por ejemplo, la promesa de dar algo en pago de una deuda que no existe. Si la deuda no existe, no existiría causa y por ende este acto nunca habría nacido a la vida, como el cual yo estoy configurando, como el pago. Podría ser una donación, pero no podría ser el pago. Ahora bien, en el caso de que yo dé un pago para un acto ilícito, es decir, por ejemplo, yo dé una recompensa a un delito cometido o a un hecho inmoral, esto de aquí tendría una causa ilícita y por ende sería un acto nulitado, es decir, nunca habría nacido a la vida jurídica. Hablaremos de los pasos para aprobar una ley. Como primer paso tenemos a la iniciativa, que es cuando se presenta un proyecto de ley a la Asamblea para que se inicie su discusión. Como segundo paso tenemos a la discusión, que es cuando la Asamblea debate en primera y segunda ocasión el proyecto de ley. Luego tenemos a la aprobación, que una vez debatido el proyecto de ley llega a tenerse un proyecto final. Luego de esto existe la sanción o veto, que se puede dar o no, pero para conocerla es cuando el presidente recibe el proyecto final y este manifiesta su opinión acerca del mismo, puede vetarlo total o parcialmente. Luego tenemos a la promulgación. La promulgación es cuando el presidente certifica que ha leído el proyecto final. Este ya ha sido, en caso de ser vetado, corregido, o en caso de no ser vetado, simplemente se promulga directamente y es conforme a la Constitución y se vuelve obligatoria. Luego viene la publicación, que es cuando ingresa al registro oficial y empieza a ser vigente para todos. Analizando los pasos para aprobar una ley, tenemos como primero la iniciativa y nos consultamos quién puede presentar un proyecto de ley. Puede presentarlo tanto los asambleístas, la Corte Constitucional, el presidente, un grupo de ciudadanos e incluso la puede presentar cualquier otra función del Estado, ya sea judicial, electoral o incluso la de participación. A su vez, este proyecto de ley tiene que cumplir con ciertos requisitos. Tiene que hablar de una sola materia, tiene que tener una exposición de motivos, es decir, las circunstancias o motivos que me lleven a querer que esta ley sea aprobada. A su vez tiene que haber una ley que esté derogando, es decir, una ley que regule lo mismo anterior. Esto puede ser expreso o tácito, como ya conocimos en la antinomia. Tácito es cuando, por orden cronológico, la ley posterior derogaría a una ley anterior que regule exactamente lo mismo. Luego tenemos como segundo paso a la discusión. ¿Cómo se realiza la discusión? Primero que nada, el presidente de la Asamblea establece las comisiones especializadas dependiendo del proyecto de ley. Por ejemplo, si el proyecto de ley es de carácter educacional, entonces la comisión encargada va a ser la Comisión de Educación,
quien va a revisar un análisis del proyecto de ley y luego la va a pasar al Pleno de la Asamblea dentro de 45 días para que ésta realice el primer debate. Una vez realizado el primer debate y realizadas las correcciones del proyecto de ley, esta la devolverá a la comisión especializada para un segundo análisis. Luego de emitido este segundo análisis, regresará el proyecto al Pleno de la Asamblea, donde se debatirá el proyecto con el Pleno y la comisión especializada. Luego tenemos a la aprobación. Esta es realizada una vez se ha presentado el proyecto de ley final realizados ambos debates, donde se va a determinar si la ley va a ser orgánica u ordinaria. Como sabemos, según la pirámide de Kelsen, la ley orgánica tiene mayor jerarquía que la ordinaria y prevalece sobre esta, para lo cual la ley orgánica va a necesitar del 50+1 del Pleno de la Asamblea para ser aprobada, y la ley ordinaria va a necesitar del 50+1 de las personas que asisten. Bien, ahora analizaremos la sanción o veto. Primero que nada, después de debatido el proyecto de ley por 2 ocasiones en el Pleno de la Asamblea, este es elevado al presidente para su conocimiento, quien va a tomar la decisión de vetarlo o no, ya sea total o parcialmente, o incluso no vetarlo. Tiene 30 días para hacerlo. En caso de no vetarlo, este se promulga y se publica. Ahora, en caso de vetarlo puede ser de 2 maneras. La primera sería que lo vete totalmente. Vetado totalmente, la Asamblea lo que tiene son 2 opciones. La primera sería considerar este proyecto después de un año con el voto de 2/3 del Pleno de la Asamblea. O la segunda sería que la Asamblea se allane al veto total, es decir, que el presidente no lo ha aceptado en su totalidad al proyecto de ley y este no va a ser ni promulgado ni publicado. El segundo sería el veto parcial. En este caso, la Asamblea tiene como opción 30 días en los que se va a realizar un próximo debate en los que puede allanarse sobre el veto parcial, es decir, sobre ciertas partes que el presidente corrigió en el proyecto de ley, puede allanarse sobre el mismo, corregir el proyecto y volver a elevarlo al presidente para su conocimiento. O asimismo puede ratificar el proyecto final que éste ha elevado y ratificarlo con 2/3 de votos de la Asamblea y se publica. Ahora también la Asamblea no puede pronunciarse en 30 días sobre el veto del presidente parcial, es decir, sobre las correcciones que ha hecho sobre el proyecto de ley, y este se entiende por allanado supuestamente, y asimismo se promulga y se publica con las correcciones del presidente. Ahora puede existir una objeción por inconstitucionalidad. Esta ya recae sobre la Corte Constitucional. Lo que hace la Corte es elaborar un dictamen sobre el proyecto de ley emitido por la Asamblea y verifica si hay inconstitucionalidad o no. Puede existir 3 casos. El primero es que revisándola no hay inconstitucionalidad, en este caso la ley se promulga y se publica. Ahora, existiendo inconstitucionalidad pueden existir 2 casos. El primero sea una inconstitucionalidad total. En este caso lo que ocurre con el proyecto de ley es que se archiva. Y en caso de existir una inconstitucionalidad parcial, lo que hace la Asamblea es revisar nuevamente el dictamen, analizarlo, corregirlo y se promulga y se publica. Esto sería, por ejemplo, en un caso, en un tema laboral, en el que haya renunciabilidad de derechos dentro del proyecto de ley. Como bien sabemos, dentro de la Constitución hay irrenunciabilidad de derechos de los trabajadores, entonces sería inconstitucional que dentro del proyecto de ley se establezca esto. Lo que puede hacer la Asamblea sería revisar nuevamente el proyecto, corregirlo y se promulga y se publica. Y así culmina nuestra ayudantía para la Cátedra de Fundamentos del Derecho, esperando sea de mucha ayuda para nuestros compañeros que están cursando el primer ciclo. También agradecerle nuevamente a la EDUC presidida por Fernando Muñoz y a Jorge Moreno que me brindó este espacio para poder aportar más a la academia. Siempre estaré presto para ayudar en lo que sea requerido, esperando volvernos a encontrar dentro de nuestra querida facultad. Un abrazo a todos.